Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, aquí en Espacio A8. Hoy vamos a profundizar sobre un tema del que seguramente ya hayas escuchado hablar, las constelaciones familiares. Tenemos el privilegio de escucharlo desde la propia voz de la doctora Verónica Molina Gerstner. Ella viene del palo de la medicina, es especialista en el área de la medicina interna y de la cardiología. Fundadora ella del Instituto de Constelaciones Familiares y Abordaje del Trauma desde el año 2016, hoy está con nosotros aportando luz a este nuevo episodio. Así que ahora sí, solo a sentarse, a relajarse y a disfrutar del show. Muy bienvenida, Vero, a este episodio nuevo. Sos para mí la estrella para guiarnos a entender un poco cómo es el mundo de las constelaciones familiares. Encantada de que estés acá con nosotros. Muchas gracias Natalia por la invitación y a mí me encanta participar de estos espacios y compartir con el público, con la gente, bueno, el recorrido, el camino y que sea inspirador para otros. Quería comentarte algo que me pareció interesante, que es que de todos los episodios que tiene hasta acá, Espacio A8, siempre hablamos de cuestiones que son como más individuales, ¿no? O por lo menos las temáticas que se trataron estuvieron siempre como muy orientadas a tratar el bienestar más individual. Y esta me da la sensación que es la primera disciplina que traemos a tratar, en donde en realidad ya no somos nosotros como nosotros solos, sino es nosotros pensados en red. Hace unos días, cuando pensaba un poco cómo darle el marco a esta introducción, dije, quiero que llame constelación familiar, esto de la constelación como un grupo de estrellas y empezar a entendernos a nosotros en el grupo, ¿no? Ser uno en el todo. Así que es inspirador ya desde ese lugar. Igualmente, antes de empezar, porque es una constelación que ya vamos a llegar, quería en realidad consultarte o preguntarte un poco cómo es que nace esto, porque las dos venimos del mismo palo, desde una formación médica, una ciencia más quizá pura y dura, podríamos llamarla. Entiendo que vos, además de formarte como médica, hiciste tu especialidad en medicina interna y cardiología, y entonces preguntarte un poco cómo se genera, ¿no?, ese punto de quiebre a interpretar, ¿no?, la sanación por ahí desde un lugar mucho más integral, como puede ser una constelación familiar. Para mí siempre, en realidad, el punto de referencia fue el ser humano, no tanto la enfermedad. Yo me conmovía y me inspiraba también, me daban ganas de aprender, de estudiar, de conocer, pero fundamentalmente para poder ayudar a las personas. Esa era mi vocación y sigue siendo mi vocación, ¿no? Como ese motor, la vocación como la voz interior, ¿no? Ese llamado que cada uno de nosotros tiene y puede escuchar, que motoriza después también las búsquedas, el esfuerzo, el aprendizaje. Entonces, la medicina para mí, por supuesto, me encanta, me interesa, sigo conectada con los avances y lo que va surgiendo, pero siempre mi punto de referencia eran las personas que estaban padeciendo, ¿no? Una enfermedad, una situación de dolor, la muerte, la pérdida. Entonces lo veía inicialmente como, bueno, un camino para ayudar, para aliviar el dolor humano, ¿no? Para curar, el arte de poder curar, ¿no? Pero a la vez siempre me pasó que veía, cuando venía un paciente, veía en el paciente a la persona, ¿no? Entonces mis preguntas en la entrevista médica siempre estaban orientadas también a la persona, ¿no? A mirar a esa persona, saber su contexto, por qué piensa que le pasó esto. Y mis experiencias siempre fueron muy buenas en relación a esto. Cuando yo estaba haciendo cardiología en el hospital y tenía tiempo, porque el tiempo en la vida de los médicos es un recurso muy escaso, pero cuando había tiempo, a mí me gustaba mucho preguntarle a las personas. Venían con crisis hipertensivas y yo me sentaba un ratito y les decía, a ver, pero ¿qué le pasó? ¿Por qué? ¿Por qué piensa usted que tiene este síntoma? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Está pasando algo en su vida? Y sin querer fui encontrando
que siempre había conexiones, que las personas saben por qué se enferman. A veces no saben que saben, pero siempre hay una intuición, hay algo que está pasando en su vida y que si se genera un espacio confiable, contenedor, una escucha que realmente trae esa búsqueda, ¿no?, de su bienestar, las personas lo dicen, ¿no? Y muchas veces me pasaba que se iban a su casa después sin medicación, sí que se iban a hacer estudios y demás, pero la presión bajaba, se sentían más tranquilos, muchas veces lloraban, muchas veces se daban cuenta de cosas y a partir de eso se iban, ¿no? Y como esas tengo un montón de experiencias muy humanas en mi labor como médica, ¿no? De acompañar familias cuando murió una persona en un paro, una experiencia así súbita, ¿no? Un infarto y bueno, a llamar a la familia y experiencias muy desbordantes, que podríamos decir hoy traumáticas, y era esencial que hubiera alguien ahí que los pudiera acompañar, que los pudiera escuchar, ¿no? Entonces, ese fue mi llamado, un llamado que yo siempre sentí y que la medicina a mí me dio muchos recursos y sobre todo me enseñó a sostener cuando hay dolor, a estar ahí, a poder quedarme, ¿no? A no querer rápido pasar la página y darte algo y que ya te vayas, ¿no? Sino poder estar, poder acompañar, poder pensar qué le pasa a esta persona, ¿no? Y valoro mucho también en la ciencia toda la búsqueda real, ¿no? De ver qué sirve y qué no sirve, qué ayuda y qué no ayuda, no todo es para todos, ¿no? Pero ver qué sí es para todos. Y todo ese trabajo científico es inconmensurable, la gente no sabe todo lo que hay detrás de una pastillita que se toma y tanto bien que muchas veces hace, pero no termina ahí el camino, eso es solo una parte del camino. Y, y para mí en eso, ahí llegó un punto donde la medicina me empezaba a obstaculizar, no tanto la medicina en sí, sino el sistema médico como está armado, porque en mi experiencia tenía que ver a los pacientes cada 10 minutos, ¿no? 15 como mucho. Y yo en 15 minutos no llego ni a saludar a la persona, no necesito mirarlo, hablar, preguntarle, revisarlo, tomar una decisión juntos, contarle por qué pienso que esto podría ser bueno para él. Me encuentro en una situación muy humana donde tengo un recurso científico, pero para mí la medicina sigue siendo una ciencia humanista, no es simplemente un cúmulo de laboratorios, ¿no? Entonces ahí fue que necesité repensar cómo quería trabajar, porque para mí realmente fue muy desgastante vivir muchos años así, o sea, con mucha exigencia y sobre todo teniendo que renunciar a esa vocación. Entonces, bueno, fue un pasaje gradual el mío, ¿no? Del trabajo como médica clínica a la formación y el trabajo como psicoterapeuta, pero siento que a la vez son una continuidad, porque en esencia estoy escuchando el mismo llamado, solo que tengo otras herramientas, y a veces digo que pasé un corazón en otro corazón, pero en el fondo sigo siendo alguien que busca acompañar a las personas que transitan situaciones difíciles y que quizás encuentre otros recursos, a veces para curar, a veces para acompañar y, y bueno, y estar ahí. Recién hablabas de algo que me parece muy interesante y que lo hablamos en otros episodios, que es de cómo se traslada, ¿no?, una experiencia traumática que genera un desequilibrio. A veces puede ser una cuestión que sea solo del propio pensamiento o de emociones desreguladas y como eso muchas veces se puede convertir después en una patología, ¿no?, en algo somático, en algo que se vuelve carne, ¿no? El cuerpo lo expresa. Entonces, en relación justo a esta palabra que vos usás, que es la experiencia traumática, quería preguntarte cómo se entiende o cómo se define el trauma desde el área de la constelación familiar. Bueno, el concepto de trauma, de hecho, viene de la medicina, ¿no? Viene de la idea de una herida, de una experiencia que rompe, que fractura, que desborda y que genera, por esta razón, genera consecuencias, ¿no?
Y el primero que habla de trauma en psicoterapia es Freud, y en ese concepto de trauma él empieza a nombrar esto que después se desarrolla mucho más, que es la idea de que hay experiencias que pueden ser tan desbordantes, tan enormes en el quantum de energía que mueven, que nos dejan justamente sin respuesta, sin capacidad de responder, ¿no? Supongamos si alguien va a una guerra, ¿no? Es una experiencia que es tan intensa y tan desbordante que posiblemente nadie pueda salir indemne de ahí por más recursos personales que tenga, ¿no? Una dictadura, una situación de un secuestro, un accidente de un avión, o sea, son experiencias tan intensas que no podemos manejarlas. Pero muchas décadas después, terapeutas que seguían trabajando, sobre todo integrando algunos conceptos que vienen ya de la neurofisiología y de las neurociencias, todos los avances de los últimos 70, no, de 50 años más o menos, sí, los años 70, empiezan a observar que lo que nosotros llamamos estrés postraumático y las secuelas del estrés postraumático de pronto aparecían en personas que no habían vivido experiencias de esa carga, ¿no? De ese nivel de desborde. Experiencias que incluso son dolorosas, pero que pueden ser calificadas como muy humanas, ¿no? Como perder a un padre cuando una mujer es adulta y tiene recientemente un niño pequeño. Es la experiencia de una paciente, ¿no? Que acompañó un tiempo que claramente tenía signos de estrés postraumático y había perdido a su papá súbitamente, ella de 40 años, el papá de 70, pero bueno, no deja de ser la ley de la vida, ¿no? Y sin embargo ella estuvo con un cuadro de disnea sin causa orgánica, con crisis de ansiedad, con insomnio, durante mucho tiempo. Visitó a muchísimos especialistas, ¿no? Y nadie le encontraba nada, entonces le mandaron a hacer terapia y viene conmigo y encontramos juntas ahí ese origen, ¿no? Que era la muerte de su papá como una experiencia traumática. Entonces, esto que yo observo en la consulta es lo que también vieron muchos otros especialistas en el mundo y dicen los mismos síntomas por una experiencia que no lo justifica. Esto sucede mucho también en algunas situaciones médicas, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene que ser operada de urgencia, un niño que tiene que hacerse una intervención, puede ser sacarse una pieza dentaria de urgencia, o incluso hasta una vacuna, ¿no? Cuando los chicos están muy asustados y los agarran entre varios, el enfermero, los padres, todos los sostienen para la vacuna. Y después vemos que un tiempo más adelante ese chico quizás hace un cuadro digestivo que no tiene explicación, o empieza con una alergia, o de adulto tiene que volver a una situación médica por una intervención y hipertensión de guardapolvo blanco. Y nosotros esto lo vemos como algo aislado. Tiene hipertensión de guardapolvo blanco, pero ¿qué es eso? ¿Por qué el sistema simpático se desborda frente simplemente a un médico que no hace nada todavía que le signifique realmente una amenaza? Bueno, porque hay memorias, ¿no? Hay memorias conscientes, inconscientes, somáticas que se despiertan en situaciones que tienen partecitas de la experiencia traumática inicial que generan estos recuerdos. Estas observaciones que empezaron a aparecer después de los primeros avances, ¿no? De Freud y luego de la Segunda Guerra, y bueno, ahí hay muchas escuelas que fueron desarrollándose, y sobre todo con los avances de las neurociencias, ahí empieza a aparecer esta idea de que el trauma no es solo el evento, sino que es también qué pasa en el individuo que vive la experiencia, cuántos recursos tiene en ese momento, cómo la transita solo, acompañado, se gestiona esta situación adecuadamente, no la puede gestionar. Entonces se empieza a complejizar más la idea de trauma, ya no es el evento, es cómo cada uno de nosotros transita algo que le resulta muy difícil o muy intenso o muy choqueante. Entonces esto es totalmente dinámico y subjetivo. Ya lo traumático no es algo que le pasó a pocas personas, sino que empieza a ser algo que convive con los seres humanos como una forma de atravesamiento de lo difícil. Es decir, podemos pensar que el trauma es una forma de inteligencia también, no es solamente
un error, una dificultad, al contrario, porque existe esa forma de gestión de aquello que nos resulta desbordante, es que podemos seguir adelante. Es decir, todo ese caudal de sobrecarga que termina estando en el cuerpo, queda escindido de la conciencia y el cuerpo empieza a regularse porque pudo sacar de la conciencia parte de las memorias que son estresantes y desbordantes, y entonces avanzamos. Pero eso que quedó por fuera no desaparece, porque en el inconsciente nada desaparece. Y el inconsciente es atemporal, entonces esa persona que va de pronto a hacerse un chequeo de rutina y se encuentra con que hace una hipertensión del guardapolvo blanco, está en ese momento reconectándose con esa memoria infantil, por ejemplo, de esa situación donde lo retienen entre varios para ponerle una vacuna, y eso para un niño al que no se le explica, al que no se lo prepara, puede ser totalmente aterrorizante, y entonces su sistema nervioso responde con el mismo miedo con el que vivió la experiencia inicial. Entonces nos encontramos con una situación que si no la contextualizamos en una mirada mucho más amplia, no vamos a poder dar cuenta de realmente cómo resolver estas situaciones, porque si no, el guardapolvo blanco, la misma hipertensión esencial y muchísimos cuadros médicos y de salud mental se originan en estas situaciones que no son de este tiempo. Y ahí te puedo agregar algo más. Ni siquiera a veces son de nuestra historia biográfica, sino que hay experiencias que se nutren de historias que han vivido otros, con los cuales estamos profundamente conectados, ¿no? A veces son los padres, los abuelos, o incluso el mundo ancestral, ¿no? Y ahí entra la mirada sistémica, la mirada del trauma colectivo, que son todas, bueno, experiencias de perspectivas, ¿no? Que nos ofrecen otra complejidad, con las cuales también podemos comprender eso que sucede aquí y ahora. Te hago un aporte que me parece súper interesante, viene justo enlazado al último episodio en donde se habló específicamente de estrés como oportunidad para aprender a regularse, ¿no? Pero a partir siempre del despertar la conciencia. Hay un apartado en ese episodio en donde yo traigo a un biólogo que hoy es bastante conocido, que es Bruce Lipton, que en el libro que él escribe, La biología de la creencia, él habla de los padres como ingenieros genéticos, ¿no? Esta cuestión de heredar las memorias, ¿no? Como en el genoma, como en nuestro material genético queda grabado eso y se va pasando a través de las generaciones, y que muchas veces eso que heredamos puede ser muy bueno para sobrevivir en el ambiente, porque digo, siempre la finalidad última va a ser que podamos sobrevivir, pero que, volviendo a utilizar esta palabra que vos dijiste, cuando no aprendemos a contextualizar eso, todo eso que heredamos no necesariamente nos garantiza un mejor vivir, ¿no? Ya no es solo sobrevivir, es de qué manera aprender a vivir. Te lo traigo porque me parece muy interesante cómo este link que vos decís a veces no es de uno, sino que viene muy para atrás, y entiendo que ahí viene un poco el origen, ¿no es cierto?, de esto que llamamos constelación familiar, que es uno en el grupo. Y en relación a esto, quería preguntar cómo es que surge, cómo es que se descubre la disciplina y cómo es que se lleva a la práctica. Bueno, las constelaciones familiares provienen del conocimiento de un filósofo alemán que falleció en 2019, Bert Hellinger. Bert era un buscador, era un hombre de conocimiento, era un hombre llamado a hacer cosas extrañas, novedosas, revolucionarias. Abrió camino, ¿no? Él abrió camino y se animó a entrar en lugares que eran desconocidos, ¿no? Como otras grandes del conocimiento. Si yo pienso en Freud, para nosotros hoy Freud es alguien que es incuestionable, pero en su época tuvo que también encontrarse con muchísima oposición y dificultades y nadie creía en lo que él estaba encontrando y le costó el destierro, ¿no? Y le costó estar enfermo, ¿no? Vivió una vida muy difícil por sostener sus descubrimientos. Y Hellinger también era así, era alguien que realmente estaba buscando comprender algo que en este caso tenía que ver con el funcionamiento de las personas, entender el sufrimiento humano, pero en el contexto de la familia, ¿no? Él rápidamente empezó a observar cómo las personas
estaban relacionadas con su historia, aunque no estuvieran en ese momento viviendo la historia, y cómo, bueno, una enorme parte del malestar, de las repeticiones, eso que no sabemos de dónde viene ni cómo modificarlo, en muchísimos casos tenía que ver con historias de la propia infancia, no elaboradas, pero también en muchos casos estaba relacionado con historias familiares, en general no del todo elaboradas o no conscientes. Así que así comienza él como un gran buscador que, bueno, se formó en muchísimas disciplinas de los años 60, 70, que fue una época donde en la contracultura se desafió la mirada del psicoanálisis y ahí empiezan a aparecer otras corrientes, como la corriente sistémica, las teorías del apego también dentro del mismo psicoanálisis, el trabajo de grupos, en fin, se empieza como a abrir la dimensión de las distintas posibilidades de comprender el funcionamiento de la mente y ahí él hace muchas búsquedas, él va por todos esos caminos y hace experiencias y empezando a trabajar con grupos, él hace pruebas, ¿no? Entonces empieza a utilizar el recurso de la escultura familiar de Virginia Satir y en vez de darle de pronto un guión a las personas, empieza a ver qué pasaba si los dejaba en silencio, ¿no? En la escultura, en los representantes. ¿Qué sucedía si los dejaba en silencio proponiéndoles más bien un estado meditativo? Es una especie de trance muy suave, como cuando uno está meditando que entra en otro estado de conciencia, ¿no? Y ahí fue que él empezó a observar que esas personas de pronto traían sentimientos, relaciones con los demás que estaban representando, a veces hasta posturas físicas corporales que traían una información de la persona a la que representaban, ¿no? Y esto lo daban cuenta de esto, por supuesto, los consultantes, que de pronto decían, ay, mi papá hace exactamente eso, o esa es mi mamá, ¿cómo lo mira a mi papá? O esa es mi abuela que siempre estuvo triste, ¿no? O esa es la violencia del abuelo. Es decir, podían ver en una imagen algo de la persona a la que representaban estos representantes sin que la conocieran y muchas veces sin que se hubiera hablado de eso. Y esto al principio para Hellinger era algo absolutamente misterioso, no tenía ninguna idea de cómo funcionaba, pero lo que sí veía es que funcionaba, que cada vez que él ponía a los representantes en ese contexto, con esa intención, las personas sentían, sin perder su estado de conciencia, simplemente aparecía algo más, además de ser sí mismos, sentían algo más que no era lo que habían estado sintiendo hasta unos minutos antes de la representación, ¿no? De pronto venía una tristeza enorme y ganas de llorar y no tenía que ver con ellos. Entonces, bueno, este trabajo en ese sentido fue siguiendo el camino de todo campo que se abre y que empieza a ser una gran novedad y que muchas veces no se sabe de dónde viene, ni cómo es, ni cómo funciona, pero sí se sabe que ahí algo está ocurriendo, ¿no? Y que en este caso traía una enorme claridad para las personas que estaban haciendo un trabajo personal, porque en un tiempo muy breve podían acceder a una enorme profundidad sobre lo que les pasaba, sus relaciones, sus conexiones con otros dentro del sistema familiar. Y así nacen las constelaciones familiares de su mano y después él mismo fue transitando todo un proceso de desarrollo de este tema. Al principio él hacía constelaciones enormes con toda la familia y fue descubriendo muchas cosas ahí, ¿no? Cómo se manejaban los sistemas, qué pasaba con las exclusiones, qué efecto tenía poner del otro lado de la puerta, fuera de la habitación a alguien, qué pasaba con todos los que estaban de este lado, ¿no? Bueno, fue encontrando ahí muchas de las cuestiones que él después escribe en sus libros y después el trabajo mismo fue mutando, él fue cada vez trabajando con menos personas y haciendo menos entrevistas y bueno, conectándose con cosas muy esenciales que traía el consultante, ¿no? Fue haciendo como ya una especie de depuración del propio método y creo que hoy, ya digamos varios años después de su muerte, este trabajo sigue desplegándose, es un método que está vivo
que sigue transformándose, que en muchos casos ha integrado otras fuentes de conocimiento. Se puede usar para muchos ámbitos diferentes. Ahora hay una corriente muy fuerte que está desarrollándose en la justicia, en el derecho, donde también está siendo muy interesante el trabajo con representantes, porque hace poco vino un juez a Argentina, un juez brasileño, Sami Storch, que está trabajando mucho en esto y, como te digo, hay una gran corriente. Y él nos decía, por ejemplo, su juzgado, él es un juez de paz en Brasil, ¿no? Entonces decía, yo recibía a la gente que se peleaba por el hijo. La pareja se divorcia y quién tiene el hijo y quién tiene la manutención, y eran todos conflictos, ¿no? Entonces él, que había hecho muchos seminarios con Hellinger por su trabajo personal, una búsqueda de él, ¿no? Sus crisis, y bueno, fue tomando también de este conocimiento y viendo, bueno, empezó a mirar diferentes sus casos, ¿no? Y entonces de pronto hacía intervenciones simples, como decirle a la pareja que se estaba divorciando, ¿pueden mirarse a los ojos? ¿Pueden mirarse? Padre y Conectarse. madre, Tremendo. porque este hijo del que hablan viene de ustedes y no se miran y pretenden que yo resuelva lo que ustedes no pueden resolver. Pero la justicia va a tomar una decisión, pero el conflicto va a seguir si ustedes no pueden volver a mirarse, ¿no? Y entonces él encontró que con esas pequeñas intervenciones, de pronto la gente podía al menos empezar a tomar otro camino que no fuera el de la batalla campal, ¿no? El de querer arrasar con el otro para ganarle, porque en el fondo había dolor, mal gestionado, situaciones no elaboradas de ellos dos, enojos, venganzas, ¿no? Y bueno, con una pequeña intervención pasaban otras cosas, ¿no? U me acuerdo ahora otra jueza de familia que también contaba que lo primero que le decía a los padres en esa situación es que los padres se divorcian, pero los hijos siguen siendo de los dos. Parejas se divorcian, los padres siguen juntos, porque son padres para siempre, ¿no? Entonces, estas pequeñas cuestiones que uno en cualquier profesión puede llevar, los maestros. Ahora hay un montón de situaciones en las escuelas, ¿no? Violencia por todos lados, los chicos con armas. Eh, Realmente lo que sucede con los adolescentes es grave y no es nuevo, pero está muy complejo. Entonces, lo mismo, los maestros, también hay una corriente que se llama pedagogía sistémica, que no es que todos se vuelven terapeutas, es que pueden llevar este conocimiento a su área. Entonces, de pronto un maestro que ve un niño que no aprende o que está desconectado, que está mirando para otro lado, en vez de mandarlo a dirección, puede sentarse y escucharlo de otra manera y jugar con el tablero familiar y ver qué hace y citar a los padres y tener otra mirada sobre la situación, ¿no? Es decir, es un recurso para todos los que trabajan con sistemas humanos, porque donde hay un ser humano, ese ser humano está inserto en un sistema y su problemática puede ser un síntoma en el cuerpo, como lo vemos en la salud mental, o puede ser un síntoma en el aprendizaje, o puede ser un síntoma en la criminalidad, o puede ser un síntoma en el trabajo. Y tener otra mirada sobre eso nos aporta mucho para resolver y no solamente paliar las dificultades. Entonces, bueno, esto decía, ¿no? Este trabajo está creciendo mucho, hay muchas especialidades y corrientes, y además se ha integrado otro conocimiento. En mi caso, yo integré el trabajo del trauma, las constelaciones familiares. Hellinger en sus inicios, porque en esa época tampoco se veía tanto el trauma como en estos años, que es una de las fuentes de conocimiento que más creció, ¿no? El abordaje del trauma. Y él miraba lo traumático como algo, eso, particular, de personas que habían vivido algo muy, muy extremo, pero bueno, digamos que otros que vinieron después fuimos tomando como las constelaciones familiares realmente están hablando de trauma todo el tiempo y cómo es esencial para quienes sí se dediquen como facilitadores a acompañar personas en esos procesos, tener más recursos de abordaje del trauma, porque vamos a tratar con escenas traumáticas, entonces es necesario
reconocer cuando una persona se disocia, cuando una persona entra en una activación, en una memoria, y cómo gestionar eso dentro de este mismo campo, ¿no? Que no es algo que Hellinger haya desarrollado en su tiempo, sino que es más bien algo que se viene sumando, que algunos venimos sumando a este conocimiento. Entiendo, es una incorporación al método, lo que vos llamás el abordaje trifocal del trauma, es decir, incorporar el trauma al trabajo. Ahora, ¿cómo es que se implementa el método? ¿Cómo es que se trabaja en una constelación? Porque entiendo que se puede hacer de forma individual, se puede hacer también de forma grupal. ¿Cómo es en cada uno de los casos? No sé si hay alguno que sea mejor que otro, o bueno, calculo que no, ¿no? Debe tener cada cosa su propia indicación. Sí, esto también es un desarrollo, digamos, tiene más que ver con mi mirada. Para mí, el trabajo de constelaciones familiares es más bien una posibilidad que surge cuando tenemos la mirada sistémica incorporada. Es decir, uno puede estar viajando en un colectivo y ver una situación y pensarse a sí mismo a través de esa escena sistémicamente, ¿no? Si vos podés ver como una mamá está cuidando a un niño, a su hijo en el colectivo, y mirar esa escena y sentir que te afecta, que te conmueve, y preguntarte por qué me afecta así. Y ver quizás en esa escena a la abuela con tu papá, ¿no? Cuando vos decís sistémico, estamos hablando siempre de un sistema, estar viendo, digamos, eso reflejado en otros, en los demás. En realidad es cómo vos estás dentro de tu propio sistema familiar y estás proyectando, poniendo afuera en esas imágenes, en una película, en una historia que te cuentan, cómo estás vos poniendo afuera algo que tiene que ver con tu posición de hijo, de padre, de madre, de pareja dentro de tu propio sistema familiar, ¿no? Es decir, entiendo, que se refleje el problema en la escena, claro, ¿no? claro. No sé si es esto. Claro, y sacarle provecho a esas múltiples situaciones de la vida. Para mí eso también es constelar. Si una constelación no es solamente participar de un grupo donde van a poner representantes y vas a poder acceder a mirar otro aspecto de algo que te pasa, que se visualiza con mucha claridad en esa representación, ¿no? Eso es lo que descubre Hellinger y es lo que él trabaja profundamente durante 50 años de investigación. Y sin dudas esa es una herramienta muy potente. Pero no es para todo el mundo y no es todo el tiempo lo único a lo que podemos acceder para obtener esa mirada sistémica de la que hablamos. Es decir, para mí es mejor ir por un proceso gradual. Hay personas que de pronto se acercan a un taller y todavía no saben casi nada de su historia familiar, no se preguntaron mucho, no tienen tampoco quizás muchos recursos de autoconocimiento, de autoobservación. Entonces les va a costar más quizás ver algunas cuestiones que van a aparecer en una constelación. Entonces, a veces puede ser mejor ir de a poco, ir introduciéndose, puede ser participar de un taller. En mi escuela yo también enseño a dar talleres que le llamamos de transmisión, donde se puede enseñar algo de la mirada, de la filosofía, se hacen pequeños ejercicios. Y eso ya moviliza muchísimo porque de pronto empiezan a aparecer comprensiones, ¿no? Como a veces la línea de hermanos, las personas dicen, sí, yo soy la mayor y somos dos. Y resulta que mamá y papá perdieron 2 hijos antes porque tuvieron pérdidas o falleció un bebé y después del último hermano también. Entonces, cuando uno empieza a mirar sistémicamente, ve que esos también son hijos, hayan llegado o no hayan llegado a nacer, y que el lugar en la línea de hermanos cambia. Entonces ya no soy la mayor, porque antes de mí mis padres tuvieron 2 experiencias de maternidad y paternidad, o una, ¿no? Las que sean. ¿Y cómo fueron esas experiencias? Y bueno, hubieron pérdidas, hubo tristeza, hubo miedo, hubo culpa, lo que sea, ¿no? Sin juicio sobre cómo fue, pero existió. Y eso cambia la experiencia cuando, de los padres y del hijo cuando sí se decide avanzar o cuando ese hijo sí logra llegar, ¿no? Entonces empiezan a aparecer esas comprensiones que cambian profundamente la mirada que tenemos del lugar donde estamos,
de por qué nuestra familia es así, ¿no? A veces se entiende, claro, mamá estaba triste cuando yo llegué y bueno, perdí un hijo antes, un año antes, ¿no? Nunca se habló de eso. Y se empiezan a completar gestalts, ¿no? Imágenes que estaban incompletas, preguntas que no tenían respuesta, ¿no? Solución, empiezan a, bueno, a tener un lugar diferente. Entonces, ese tipo de espacios donde no es tan movilizante como una constelación, es algo más suave, pero donde se empieza cada uno a repensar, a investigar, a hacer el genograma, ¿no? Para mí son muy ricos esos espacios y siempre las personas llegan como curiosos a veces y salen con muchas comprensiones y a veces con preguntas para hacer también. Y después están las consultas individuales, que también yo creo que es un espacio muy rico. Las personas siempre piden esos espacios porque hay temas que no es tan fácil abrir en un grupo, ¿no? Que da vergüenza, que da pudor, o que simplemente son temas muy delicados, ¿no? Si alguien vivió una situación de abuso o de cualquier tipo de violencia intrafamiliar, o decide hacer un aborto, ¿no? Y quiere trabajar ese tema, o está ese tema ahí, se da cuenta, y no se siente en la confianza o en la seguridad de hacerlo en un grupo. Entonces, un espacio de una entrevista individual es muy rico para todos esos casos o situaciones. Y, y en mi experiencia, lo más importante es el proceso que hace esa persona, no es tan importante lo que hace la constelación. Antes se pensaba que la constelación era súper importante, que no había que hablar después de eso, que había que dejar que la constelación haga el trabajo. Y ya con varias décadas de este trabajo en curso vemos que no, que eso no es tan así. Digamos que sí es importante permitirse cuidar eso que ocurrió, que cada uno vivió en ese proceso de la constelación, sea individual, sea grupal. Si algo se movió, si encontramos emociones, comprensiones, cuidarlo. A veces cuando lo hablamos mucho, es como si le fuéramos quitando la profundidad de la vivencia, ¿no? En ese sentido sí, es bueno como custodiar esto, pero no porque no haya que hablar, ni porque la constelación haga mágicamente algo, sino porque nosotros con la mente cambiamos la vivencia, le agregamos cosas, le quitamos otras, ¿no? Y entonces se desvirtúa. Pero en general vemos que las constelaciones familiares tienen mejores efectos en las vidas de las personas cuando esas personas se comprometen con eso que están haciendo, transitando, lo sostienen, siguen preguntando, siguen con su corazón ahí buscando, abiertos, ¿no? Los que se van del taller y se olvidan, y bueno, fue como ver una película, ¿no? Una más. Pero esto realmente produce profundas transformaciones cuando las personas se comprometen, cuando realmente ponen ahí su cuerpo, su corazón y buscan y se comprometen con esa búsqueda, que es hasta el final de la vida, para siempre. Es un motor esa búsqueda, ¿no? Entenderme mejor, saber qué me pasa, conectarme con mi historia, de dónde vengo, cuántos temas hay no hablados y cuánto se va también fortaleciendo de nuestro lugar, de nuestra conexión con la propia vida, y eso nos da capacidad de atravesar desafíos que siempre están. Ninguna constelación va a hacer que tengan una vida divina de acá al final, eso no existe, ¿no? También digo, a veces hay propuestas como, bueno, muy desde el marketing, ¿no? Como hace esto, que toma mamá y vas a tener pareja y te va a ir bien en la vida y vas a tener éxito y dinero y esas cosas que, bueno, yo lamento que a veces se utilice este trabajo en esa línea porque no es por ahí. Sí, el razonamiento buscando el beneficio, ¿no? Me parece fascinante dentro de lo que decís, el encontrarse uno en ese compromiso con el propio poder que genera la observación, ¿no? El alejarse, así como vos planteás el método, en mi caso yo tuve la oportunidad de participar y de verlo en vivo. Uno, lo impresionante de la energía que se mueve, en donde uno piensa que lo otro es solo del otro, y cuando vos estás adentro de la escena, te das cuenta que lo del otro también te pertenece, ¿no? Es loquísimo porque es algo muy sentido. Uno dice, ¿cómo este problema que en realidad
en teoría conmigo no tenían nada que ver hasta hacía 2 minutos, ahora yo formo parte de una escena, soy, digamos, actor, actriz, ¿no? En esta escena que me parecía ajena y ahora resulta que puedo terminar involucrado ahí, ¿no? También digo, desde el consultante que está afuera y se está viendo, ¿no? Se está observando en esa escena, cómo ese poder de observación hace que uno, tomando esa distancia, ¿no? Pueda haber reflejado ese, quizás ese problema, no sé si llamarlo trauma, vos ahí me corregirás, pero esta capacidad de poder despertar algo que hace que uno pueda reparar, ¿no? En ese momento, o dejar de repetir algo que por ahí se venía gestando hacía tanto tiempo. Ahora, eso que despierta en la persona, ¿no? Esa revelación que uno dice, "Ah, me di cuenta", ¿qué es lo que se despierta? La conciencia, ¿no? Se amplía la conciencia, algo que estaba en la figura del iceberg que muchas veces se usa para describir el funcionamiento de la mente, ¿no? Que describe Freud con el inconsciente, el subconsciente y el consciente. Hay algo que estaba ahí en las profundidades y ya deja de estar ahí para siempre. Hay algo que nunca más va a volver a estar en sombras, porque pudiste no solamente entenderlo, sino también sentirlo, ¿no? Comprenderlo. Una comprensión, que no es lo mismo que un entendimiento, es también somática, emocional, ¿no? Hay toda una apuesta personal completa, ¿no? En esa comprensión. Entonces, este trabajo, como también en el psicoanálisis pasa igual, se nutre de poder generar condiciones adecuadas para que las personas puedan darse cuenta de algo y que ese caudal de aquello que quedó en sombras empiece a ser menor y empiecen a tener más capacidad de gestionar esas sombras y volverlas un conocimiento más claro de sí mismos. En este caso, la mirada está puesta sobre cómo funcionás en relación al sistema de origen, ¿no? En el psicoanálisis tradicional está más ligada a la persona con su historia con padre y madre, como mucho, se puede incluir algo de los abuelos, pero está muy conectada con esa persona, lo que reprimió, cómo fue la relación con sus padres, ¿no? Nosotros miramos eso, pero sobre todo vemos otro tipo de interacciones en la familia, ¿no? Miramos también cómo están los padres relacionados con sus padres, cómo fue su vida de hijos, si ahí pudieron gestionar el amor, la conexión de unos con otros, la posición de hijos, si esos hijos entonces después cuando se convierten en padres realmente tienen para dar a los hijos, o si cuando se convierten en padres de pronto empiezan a pedir de los hijos lo que sus padres les pidieron a ellos, ¿no? Entonces se invierte la línea de la cadena. Y en lugar de que los padres den y los hijos tomen y luego se dan vuelta a la vida y vuelven a dar a sus propios hijos, los padres están reclamando a los hijos porque así aprendieron con sus padres. Y si miramos eso a veces transgeneracionalmente, y bueno, los abuelos quizás quedaron huérfanos o vivieron situaciones de guerra o de inmigraciones forzadas, y ahí no hay espacio para el amor, hay espacio para la supervivencia. Entonces el amor, lo sutil, lo sensible, no se espera, no se da. Y ahí viene el contexto también colectivo social, ¿no? Que yo lo nombro mucho en lo trifocal porque a veces aparece en las constelaciones familiares, o al menos en mi trabajo aparece mucho, aparece o yo lo veo, porque muchas veces estas cuestiones del hoy están totalmente relacionadas con las historias de estos ancestros que vivieron estas experiencias difíciles, ¿no? A veces una pareja puede estar en un conflicto permanente que no entienden por qué, con una simple diferencia, terminan en una pelea que es una batalla, ¿no? La gente te dice, estamos en guerra, es una guerra, ¿no? Y ellos mismos nos explican, porque también hay amor y hay un montón de cosas buenas y hermosas, pero no entienden por qué de la nada explota algo que los lleva a agredirse de un modo terrible.
Y muchas parejas se separan en esas situaciones, pero nunca entendieron qué les pasó. Y cuando lo investigamos generacionalmente, podemos ver cómo quizás en ese sistema hay víctimas y victimarios que en los orígenes ancestrales, que pueden no ser tantas generaciones atrás tampoco, digamos, puede ser incluso algo muy cercano, pero que no se contó, hay un tema pendiente. Hay algo ahí que nunca se resolvió. Entonces te encontrás de pronto acá en Argentina con que de un lado son todos militares y del otro lado eran todos de izquierda, y en la época de la dictadura desaparecieron tíos, y acá alguien estuvo en la época de la represión activamente trabajando, y de eso no se habla. No se habla porque, viste que hay una frase muy, muy social, ¿no? De política y de religión no hay que hablar. Mejor no hablar de ciertas cosas, decía un tema. Claro, entonces mejor no hablar de ciertas cosas, pero nos divorciamos. Sí. Entonces, cuando podemos levantar la mirada y no pensar el problema desde tan encima nuestro, ¿no? Porque a veces no hay solución ahí. Eso no significa que no haya que involucrarse en cómo soy yo, qué personalidad tengo, qué decisiones tomo. También tengo que conocerme. Pero si no puedo ampliar la mirada, levantar la mirada a mi historia, ese quién soy yo me queda muy corto para poder hacer cambios, porque termina siendo una actitud conductista, ¿no? O sea, tengo que dejar de ser tan beligerante, pero no puedo, porque hay algo que me impulsa y no sé de dónde viene, ¿no? O tengo que dejar de elegir hombres que no están disponibles, pero de pronto me encuentro ya enamorada de alguien que claramente es uno más que no está disponible y no me había dado cuenta. ¿De dónde viene esa repetición? Entonces, poder levantar la mirada a la propia historia es fundamental para entender el presente y para reposicionarnos en ese presente. Si cuando uno puede mirar con otra conciencia la historia, es que empieza a tener posibilidades de libertad hoy en el presente, porque en realidad estamos más sobredeterminados de lo que queremos reconocer. Recién hablabas de una época histórica compleja y ahí se me generó una nueva pregunta, que es pensar en qué es lo que pasa con una persona que desconoce su origen, ¿no? Porque justo dijiste dictadura, desaparecidos, entonces lo que digo es, si uno no conoce a veces su propio sistema de origen, ¿no? De qué familia viene, porque por ahí digo, fue secuestrado, fue dado a otra familia. ¿Se puede trabajar la constelación cuando faltan esos datos o cuando no se tiene un conocimiento real de los orígenes biológicos? Sí, se puede, y es muy, muy potente ese trabajo porque, bueno, como decía, un representante puede traer una cierta información, no es un oráculo, no es que le decimos, decime si este hombre es mi papá o no es mi papá, porque a veces vienen esos pedidos. Yo vengo acá a hacer una constelación para saber si soy hija de mi papá. Y no, ese no es un motivo de consulta que podamos tomar. No debería tomarse eso. Si para eso hay que hacerse un ADN. No hay que venir a una constelación. Ahora, si vos me decís, yo ya sé que la persona que me crió no es mi papá y no sé de dónde vengo, pero tengo sospechas porque nací en esos años o porque nací en una clínica donde después se descubrió que se daban bebés y quizás vengo de una historia, de una mentira, ¿no? En lugares donde se daban por muertos a los bebés, tengo casos así, ¿no? Se daban muertos a los bebés y resulta que después los bebés estaban en otra familia y se los habían dado como adoptivos y eran esas ventas ilegales y bueno, todas esas cosas. Y a eso le quiero sumar la complejidad actual de las nuevas formas de fertilidad. Porque, bueno, hoy hay muchas parejas o mujeres solas u hombres solos que pueden ser padres gracias a todos los avances de la ciencia, pero no es real que puedan ser padres sin la participación de una célula de una mujer y de una célula de un hombre y a veces del cuerpo de una mujer subrogante. Es decir, esas personas no son células, son personas con historias, con ancestros, con biología y que siguen conectadas también con el hecho de haber sido donantes de gametos. Esto no se termina simplemente porque estoy entregando una célula, sino que esa célula y esa otra célula son potencialmente creadoras de vida humana.
Entonces, vemos esto mucho en este trabajo, como después esos hijos en algún momento de la vida van a preguntar sobre su origen biológico, genético, ¿no? Porque saben que esas células son de un ser humano y que ese ser humano es alguien que les dio la vida, no es una cuestión menor. Entonces, en este trabajo sí podemos acompañar esos procesos, ¿no? Porque a veces sucede que las personas no logran encontrarse con esas personas donantes o con esos padres que los dieron en adopción o con esos padres que fueron desaparecidos o tantas situaciones. Y es muy importante escuchar ese llamado interno porque cuando uno siente que necesita saber de dónde viene o que tiene dudas de dónde viene, ese es un llamado que hay que escuchar, que hay que seguir. Porque la vida cambia totalmente cuando uno está en su lugar y cuando sabe de dónde viene y quiénes son sus padres y cuál es su origen. Y eso puede hacerse en un trabajo de constelaciones, se puede poner un representante y se puede hacer un proceso que es muy precioso y muy sanador cuando es el tiempo correcto también, ¿no? Pero si la persona lo siente y si está en un momento donde también puede sostener, cuando uno tiene la necesidad, también lo puede sostener, eh, hace muy bien poder mirar a los ojos, ¿no? De pronto a ese hombre que donó el esperma y mirarlo a los ojos y decirle yo vengo de vos, ¿no? Y de alguna manera sos mi papá también. Y entonces vemos que hay familias que son muy grandes, que no son un papá y una mamá, que son un donante quizás de óvulo, un donante de esperma, una mujer que prestó el cuerpo, no el vientre, nadie alquila o no hay un vientre solo que yo te doy en alquiler. Es una mujer entera, completa, con sus sentimientos, con lo que le pasa con parir y dejar ese hijo, o con cómo lo llame, o cómo lo signifique, todo eso que le pasa y lo que pasó antes para que ella esté en ese lugar también interactúa con ese bebé y después a veces hay una mamá, una familia monoparental, hay un papá o una pareja, sea cual sea. Entonces fíjate qué grande que es la mesa familiar en el corazón de ese hijo. Y lo más importante de eso es que si las personas que buscan esa maternidad o paternidad con cualquiera de esas vías y lo logran, pueden tener en su corazón a todas esas personas que fueron parte del proceso de poder ser padres, para el hijo está muy facilitado después. El problema que aparece es cuando son los adultos los que quieren excluir a partes de ese equipo, yo le llamo el equipo de la vida, ¿no? Porque si queremos hacer que el hijo tenga que elegir, ¿no? Entre esa madre o yo, la biológica o la adoptiva, entre la mujer que te dio la célula de la vida o la que te crió. Si vos haces que el hijo tenga que elegir, y el hijo nunca va a poder elegir, va a ser malabarismos y le va a costar muy caro tener que elegir. Pero si los adultos hacemos el trabajo de abrir el corazón y de agradecer a todas las partes que estuvieron en juego y encontrar nuestro lugar en esas partes, que no es el todo, es una parte, el hijo lo puede hacer con mucha facilidad, porque para los chicos es súper natural. El problema está cuando los adultos proponen los juegos de lealtades. Y ahí los chicos quedan, bueno, entre la espada y la pared, de alguna manera. Este espacio se llama espacio A8 justamente porque la A resuena con un montón de palabras dentro del sistema de valores que yo entiendo como positivos, ¿no? Pero sobre todo por esta cuestión de estar siempre aprendiendo, integrando, incorporando nuevos métodos, nuevas disciplinas, estar abierto a algo que vos dijiste que es la búsqueda, ¿no? Y a su vez al 8 que juega un poco con esta idea de numerológicamente la sanación y acostado es un infinito, es decir, que las potencialidades de encontrar de todo en ese aprendizaje es como que no tienen un fin. Llamándose A y en tu universo hoy de la constelación familiar, ¿qué palabra, empezando con esta letra A, crees que resuena, ¿no? Digo, en qué podría estar relacionada esa letra A
a este camino de la sanación a través de las constelaciones familiares? Me surge a animarse a abrir el corazón, ¿no? A que haya un compromiso a, a seguir escuchando y abriendo el corazón a más historias, a más personas que intervinieron, a más situaciones que quedaron calladas, silenciadas, a los propios descubrimientos también, ¿no? Animarse a seguir ese pulso que nos despierta y que se mantiene vivo si estamos dispuestos, ¿no? Y que si no estamos dispuestos se cierra y nos quedamos en automático, desconectados, viviendo adormecidos, una vida que, bueno, que a veces en el final, a veces a través de una enfermedad, viene el arrepentimiento, ¿no? De no aproveché, no lo disfruté, no lo viví, me quedaron pendientes. Entonces, eso, animarse a tomar el desafío de traernos a la vida, ¿no? Vivir no es lo mismo que estar vivos, así que ese trabajo es importante hacerlo para no dejárselo a los que vienen y tener responsabilidad vincular y emocional y sobre todo por uno mismo. Desde ya agradecerte. Yo en lo personal voy a decirte algo. Yo siento como una profunda admiración por el trabajo que has hecho, por el trabajo que haces y sobre todo por vos también ser una buscadora. Creo que has seguido el ejemplo, digamos, de quien interpreto es tu maestro. Y la verdad, hablar desde la admiración, desde el lugar también de la disrupción, desde el animarse a salir uno, ¿no? De su propia zona cómoda. Lo digo porque compartimos el ámbito médico, pero también eso genera, digamos, es un desafío abrir la propia mente, abrir la propia conciencia y animarse a hacer algo distinto al servicio de los demás. Así que creo que ese acto de nobleza hace que hoy podamos estar hablando de la constelación familiar como un gran acto de amor, ¿no? Para el cambio de uno, que de vuelta no es ir los demás. Así que me encanta que hayamos podido finalmente concretar este episodio, que hacía tanto tiempo lo esperábamos, y bueno, y que todos tengan la oportunidad de escucharte. Y si quieren escucharte más, ¿en dónde te pueden buscar? Bueno, primero gracias a vos también por animarte a abrir este espacio, por buscar personas que te parece que pueden sumar a la comunidad y que yo creo que realmente abrir conciencia, ¿no? Despertar preguntas, generar inspiraciones en las personas es un acto de cuidado de la vida y de cuidado de la salud como algo mucho más grande que no estar enfermo, por supuesto, ¿no? Que es vivir conectados y con un propósito de vida. Así que, bueno, gracias también por invitarme y Me por encanta. generar este espacio. Fue también muy inspirador para mí las preguntas y el campo de conversación, muy lindo. Y si quieren conocer más, pueden entrar a la página web que es traumatrifocal.com o a las redes que es ICFT, doctora Verónica Molina, tanto en Instagram, en Facebook, hay un canal de YouTube también con varios videos, así que bueno, por ahí. Muy bien, bueno, igual ya lo compartiremos, lo vamos a dejar también escrito, compartirlo a través del Instagram, que es la plataforma en donde también todo esto queda escrito. Así que bueno, nuevamente agradecerte, mandarles un beso enorme a todos los que están del otro lado. Espero que lo disfruten, lo hayan disfrutado tanto como a nosotras. Este episodio es gran parte de la revelación y un nuevo inicio en este campo que se trata de uno con todos y todos con uno. Es así, es la red, es el equipo, esta es la constelación. Gracias, Verónica, nos vemos muy pronto con todos los que están del otro lado y siempre gracias.